Si se acuerda usted, acababa de subir al trono Alfonso II el Casto, lo habíamos dejado allí puesto y la verdad es que en situación bastante precaria, porque cuando sube Alfonso II al trono, la situación del reino de Asturias es gravísima. Sus ejércitos han quedado deshechos tras la derrota de Bermudo en el Bierzo, su economía estaba seriamente tocada por la devastación de los campos en aquella misma campaña, su sociedad estaba atemorizada y con los horizontes cerrados. Podemos suponer que las esperanzas de los asturianos se elevarían ante la llegada de un nuevo rey con las cualidades de Alfonso. Era joven, poco más de 30 años, piadoso, del linaje de Pelayo y de Fruela, pero si tratamos de meternos en la cabeza del propio Alfonso, las circunstancias distaban de ser halagüeñas. La única ventaja que podía tener Alfonso era esta. Tan seria había sido la derrota del año 791, aquella que sufrió Bermudo, que los moros verosímilmente no se sentirían inquietos, al revés, estarían confiados en su superioridad militar y táctica. Los moros en efecto estaban confiados, podían estarlo. El nuevo emir de Córdoba, Hisam, era un hombre prudente. Para explorar la situación envió en 792 una expedición de castigo al oriente del reino de Asturias, por tierras de Álava. Y fue un completo éxito. Los cristianos se mostraron incapaces de oponer la menor resistencia. Parecía evidente que los rebeldes del norte no habían podido recomponer su fuerza militar tras la derrota del Bierzo el año anterior. El Emirato de Córdoba podía poner los ojos en alguna empresa aún más ambiciosa. ¿Cuál? Desarbolar la marca fronteriza que Carlomagno estaba construyendo en el Pirineo, e incluso llegar hasta Narbona otra vez, como en los viejos tiempos. Para tan ambiciosos planes, Hisam había tomado sus providencias. La fundamental era esta: jubilar con honores a los generales vencedores en el Bierzo, Abu Uthman y Yusuf, los viejos alfiles de Abderramán I, y poner en su lugar a dos jóvenes con ganas de gloria y triunfo, los hermanos Ibn Mugaid, nietos del conquistador de Córdoba. Se llamaban Abd al-Malik y Abd al-Karim. En aquel mismo año de 792, recién devastada una vez más la llanura alavesa y constatado que por aquel flanco nada había que temer, Abd al-Malik conoció su gran misión: invadir el reino de los francos. Palabras mayores, porque las fuerzas de Carlomagno eran temibles, pero Abd al-Malik las venció. Vale la pena examinar un poco esta campaña de Abd al-Malik en tierras de los francos, porque nos dice muchas cosas sobre la formidable potencia del ejército musulmán de Córdoba. Lo que Abd al-Malik pone en movimiento para su expedición es sencillamente alucinante. Decenas de miles de hombres, poderosos contingentes de caballería, gran cantidad de máquinas de guerra, torres de asalto, catapultas. Todo ello concentrado sobre un solo punto. Abd al-Malik sube hasta Gerona, recientemente tomada por los francos, y literalmente deshace la ciudad. Después continúa la marcha hasta Narbona, en territorio francés, y la asedia con violencia. Sus máquinas de guerra rompen las murallas. La morisma penetra en la villa, la incendia y saquea todo lo que puede. Actos seguidos se dirige contra Tolosa y derrota en campo abierto a las fuerzas del duque tolosano. Desarbolada cualquier defensa, los moros se dedican a saquear durante meses los alrededores. Allí estuvieron hasta que ya no quedó nada por devastar. Abd al-Malik volvió a Córdoba con miles de esclavos y un botín inmenso. Tan grande fue el botín que al emir Hisam, que se reservaba la quinta parte de las ganancias, le dio para rehacer el puente de Córdoba sobre el Guadalquivir y para terminar la mezquita que había empezado su padre. Un éxito. Bueno, pues es toda esa fuerza avasalladora la que Hisam se propone desencadenar una vez más contra el reino de Asturias. Si los francos no han podido pararle, menos aún podrían las débiles huestes de los rebeldes del norte. Tras intensos preparativos, en el año 794 toda la maquinaria de guerra musulmana se pone en movimiento. La táctica será la de siempre, la tenaza, es decir, un ejército que ataca por el este y otro por el oeste. A Hisam ya le había salido bien una vez, así que ¿por qué no intentar una repetición de la jugada? En el este, las tierras alavesas y cántabras serán para Abd al-Karim, y en el oeste, las tierras gallegas y leonesas para Abd al-Malik, el vencedor de Narbona y Tolosa. Pero Abd al-Malik tenía una misión suplementaria. No solo había que invadir, derrotar y saquear, sino que además tenía que llegar hasta la misma capital del reino, Oviedo, y devastarla a conciencia. La
expedición de Abd al-Malik fue un paseo triunfal. Los moros habían aprendido, entre otras cosas, que debían evitar los caminos entre valles. Así, el caudillo agareno decidió marchar por la calzada de la Mesa, que le permitía controlar el territorio desde lo alto, mientras avanzaba hacia el interior de Asturias. Toda la letal maquinaria que había aplastado Gerona, Narbona y Tolosa cayó ahora sobre Oviedo. La ciudad no pudo resistir. Abd al-Malik destruyó la capital de Alfonso sin piedad, redujo a cenizas las casas y a escombros las iglesias, robó todo lo que pudo, apresó a cuantos paisanos se dejó con vida y, cumplida la misión, cargado con su rico botín, volvió por donde había venido. Y mientras el moro destruía Oviedo, ¿qué hacía Alfonso? Aguardar el momento oportuno. El rey cristiano sabía que no podía enfrentarse con el moro a campo abierto. No le quedaba otra opción que salirle al paso en algún punto de su camino. Pero atención, esto ya lo había hecho antes Bermudo y con resultados catastróficos. Es decir, no era tan sencillo como parecía. Había que escoger muy bien el lugar. Después había que llegar sin ser visto. Y entonces, pero solo entonces, atacar de tal manera que la capacidad de reacción del enemigo quede reducida al mínimo. Bueno, hay un punto en la vieja calzada de la Mesa, un pasillo entre dos cerros al lado del río Pigüeña, donde el caminante deja de controlar las alturas. Los diplomas antiguos lo llaman lutos. Al parecer, el nombre deriva de los lodos que en gran cantidad colman una olla junto al río. Lodo en latín se dice lutum. Bueno, allí la vía se estrecha y el paisaje se puebla de amenazas entre abismos y cenagales. Y ese fue el sitio que Alfonso escogió. Fue precisamente allí, en el lugar más comprometido, delante y detrás caminos estrechos, sin posibilidad para la maniobra. A un lado, el abismo y la ciénaga, al otro, la cumbre inexpugnable, una encerrona. El mismo ejército victorioso que había arrasado Oviedo se encontraba ahora atrapado en una ratonera. No hubo piedad para los que habían devastado el reino. Una lluvia de flechas, dardos, rocas y jabalinas cayó sobre los sarracenos. Los que trataban de hacer frente a la avalancha morían frente a las espadas cristianas. Los que intentaban huir quedaban atrapados en el lodo o caían despeñados por el precipicio. Todo el botín robado a los cristianos fue a parar a los lodazales, rodando junto a las bestias de carga y los cuerpos inermes de los vencidos. En pocas horas, el ejército triunfal de Abd al-Malik quedó destrozado. El propio general moro, según parece, se dejó allí la vida. Desde un punto de vista estrictamente militar, lo que llama la atención en esta maniobra de Alfonso II, en el paraje de Lutos, es su exactitud. Es decir, atacó en el momento preciso, en el lugar preciso, sacando el máximo partido de unas fuerzas numéricamente muy inferiores y anulando la superioridad inicial del enemigo. En el plano táctico fue una jugada maestra. Pero esta batalla nos lanza también una serie de advertencias sobre la debilidad del reino de Asturias. Es decir, a la altura de finales del siglo VIII, un ejército enemigo podía pasearse libremente por el territorio cristiano sin hallar resistencia. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque el reino carecía de un ejército capaz de hacer frente al enemigo en campo abierto con garantías de éxito, es decir, aún era pequeño. La otra razón, porque tampoco disponía de una red de puntos fortificados sobre los que sustentar la defensa fronteriza, y seguro que Alfonso tomó buena nota de ambas cosas. Pero si Alfonso, que era un hombre inteligente, tomó nota de las enseñanzas de Lutos, su adversario cordobés, el moro Hisam, no menos inteligente, también sacaría las lecciones oportunas. Hisam debió de subirse por las paredes al enterarse de la noticia. Pensaba que había reducido a los rebeldes cristianos del norte a la condición de yunque y ahora descubría que se comportaban como martillo. No sabemos cuál fue su reacción inmediata, pero sí conocemos las modificaciones que aplicó sobre su estrategia. Primera modificación, ya no bastaba con obligar a los cristianos a combatir en dos frentes atacándoles por dos sitios a la vez. Ahora era preciso que en el frente fundamental, que era el oeste, el camino leonés y gallego, la concentración de fuerzas resultará muy superior a la de su adversario. Y segunda modificación, para prometer el reino de Asturias no bastaba con asolar periódicamente sus campos y ciudades, sino que además era preciso capturar a su rey para literalmente descabezar a los cristianos. Y a ellos empleará Hisam con su tenacidad habitual. Alfonso había ganado el primer asalto. Triunfó allá donde Bermudo fue derrotado. Pudo volver a Oviedo sin que nadie en la destruida capital le hiciera el menor reproche, pero Hisam no había dicho la última palabra, al revés. El moro estaba dispuesto a lanzar nada menos que un jaque al rey, y ese rey era Alfonso. Mañana veremos la partida de ajedrez.
una vez más la llanura alavesa y constatado que por aquel flanco nada había que temer, Abd al-Malik conoció su gran misión, invadir el reino de los francos. Palabras mayores, porque las fuerzas de Carlomagno eran temibles, pero Abd al-Malik las venció. Vale la pena examinar un poco esta campaña de Abd al-Malik en tierras de los francos, porque nos dice muchas cosas sobre la formidable potencia del ejército musulmán de Córdoba. Lo que Abd al-Malik pone en movimiento para su expedición es sencillamente alucinante. Decenas de miles de hombres, poderosos contingentes de caballería, gran cantidad de máquinas de guerra, torres de asalto, catapultas. Todo ello concentrado sobre un solo punto. Abd al-Malik sube hasta Gerona, recientemente tomada por los francos, y literalmente deshace la ciudad. Después continúa la marcha hasta Narbona, en territorio francés, y la asedia con violencia. Sus máquinas de guerra rompen las murallas. La morisma penetra en la villa, la incendia y saquea todo lo que puede. Actos seguidos se dirige contra Tolosa y derrota en campo abierto a las fuerzas del duque tolosano. Desarbolada cualquier defensa, los moros se dedican a saquear durante meses los alrededores. Allí estuvieron hasta que ya no quedó nada por devastar. Abd al-Malik volvió a Córdoba con miles de esclavos y un botín inmenso. Tan grande fue el botín que al emir Hisam, que se reservaba la quinta parte de las ganancias, le dio para rehacer el puente de Córdoba sobre el Guadalquivir y para terminar la mezquita que había empezado su padre. Un éxito. Bueno, pues es toda esa fuerza avasalladora la que Hisam se propone desencadenar una vez más contra el reino de Asturias. Si los francos no han podido pararle, menos aún podrían las débiles huestes de los rebeldes del norte. Tras intensos preparativos, en el año 794 toda la maquinaria de guerra musulmana se pone en movimiento. La táctica será la de siempre, la tenaza, es decir, un ejército que ataca por el este y otro por el oeste. A Hisam ya le había salido bien una vez, así que ¿por qué no intentar una repetición de la jugada? En el este, las tierras alavesas y cántabras serán para Abd al-Karim, y en el oeste, las tierras gallegas y leonesas para Abd al-Malik, el vencedor de Narbona y Tolosa. Pero Abd al-Malik tenía una misión suplementaria. No solo había que invadir, derrotar y saquear, sino que además tenía que llegar hasta la misma capital del reino, Oviedo, y devastarla a conciencia. La expedición de Abd al-Malik fue un paseo triunfal. Los moros habían aprendido, entre otras cosas, que debían evitar los caminos entre valles. Así, el caudillo agareno decidió marchar por la calzada de la Mesa, que le permitía controlar el territorio desde lo alto, mientras avanzaba hacia el interior de Asturias. Toda la letal maquinaria que había aplastado Gerona, Narbona y Tolosa cayó ahora sobre Oviedo. Años, piadoso, del linaje de Pelayo y de Fruela, pero si tratamos de meternos en la cabeza del propio Alfonso, las circunstancias distaban de ser halagüeñas. La única ventaja que podía tener Alfonso era esta. Tan seria había sido la derrota del año 791, aquella que sufrió Bermudo, que los moros verosímilmente no se sentirían inquietos, al revés, estarían confiados en su superioridad militar y táctica. Los moros en efecto estaban confiados. Podían estarlo. El nuevo emir de Córdoba, Hisam, era un hombre prudente. Para explorar la situación envió en 792 una expedición de castigo al oriente del reino de Asturias, por tierras de Álava. Y fue un completo éxito. Los cristianos se mostraron incapaces de oponer la menor resistencia. Parecía evidente que los rebeldes del norte no habían podido recomponer su fuerza militar tras la derrota del Bierzo el año anterior. El Emirato de Córdoba podía poner los ojos en alguna empresa aún más ambiciosa. ¿Cuál? Desarbolar la marca fronteriza que Carlomagno estaba construyendo en el Pirineo, incluso llegar hasta Narbona otra vez, como en los viejos tiempos. Para tan ambiciosos planes, Hisam había tomado sus providencias. La fundamental era esta, jubilar con honores a los generales vencedores en el Bierzo, Abu Uthman y Yusuf, los viejos alfiles de Abderramán I, y poner en su lugar a dos jóvenes con ganas de gloria y triunfo, los hermanos Ibn Mugaid, nietos del conquistador de Córdoba. Se llamaban Abd al-Malik y Abd al-Karim. En aquel mismo año de 792, recién devastada una vez más la llanura alavesa y constatado que por aquel flanco nada había que temer, Abd al-Malik conoció su gran misión, invadir el reino de los francos. Palabras mayores, porque las fuerzas de Carlomagno eran temibles, pero Abd al-Malik las venció.
Vale la pena examinar un poco esta campaña de Abd al-Malik en tierras de los francos, porque nos dice muchas cosas sobre la formidable potencia del ejército musulmán de Córdoba. Lo que Abd al-Malik pone en movimiento para su expedición es sencillamente alucinante. Decenas de miles de hombres, poderosos contingentes de caballería, gran cantidad de máquinas de guerra, torres de asalto, catapultas. Todo ello concentrado sobre un solo punto. Abd al-Malik sube hasta Gerona, recientemente tomada por los francos, y literalmente deshace la ciudad. Después continúa la marcha hasta Narbona, en territorio francés, y la asedia con violencia. Sus máquinas de guerra rompen las murallas. La morisma penetra en la villa, la incendia y saquea todo lo que puede. Actos seguidos se dirige contra Tolosa y derrota en campo abierto a las fuerzas del duque tolosano. Desarbolada cualquier defensa, los moros se dedican a saquear durante meses los alrededores. Allí estuvieron hasta que ya no quedó nada por devastar. Abd al-Malik volvió a Córdoba con miles de esclavos y un botín inmenso. Tan grande fue el botín que al emir La expedición de Abd al-Malik fue un paseo triunfal. Los moros habían aprendido, entre otras cosas, que debían evitar los caminos entre valles. Así, el caudillo agareno decidió marchar por la calzada de la Mesa, que le permitía controlar el territorio desde lo alto, mientras avanzaba hacia el interior de Asturias. Toda la letal maquinaria que había aplastado Gerona, Narbona y Tolosa cayó ahora sobre Oviedo. La ciudad no pudo resistir. Abd al-Malik destruyó la capital de Alfonso sin piedad, redujo a cenizas las casas y a escombros las iglesias, robó todo lo que pudo, apresó a cuantos paisanos se dejó con vida y, cumplida la misión, cargado con su rico botín, volvió por donde había venido. Y mientras el moro destruía Oviedo, ¿qué hacía Alfonso? Aguardar el momento oportuno. El rey cristiano sabía que no podía enfrentarse con el moro a campo abierto. No le quedaba otra opción que salirle al paso en algún punto de su camino. Pero atención, esto ya lo había hecho antes Bermudo y con resultados catastróficos. Es decir, no era tan sencillo como parecía. Había que escoger muy bien el lugar. Después había que llegar sin ser visto. Y entonces, pero solo entonces, atacar de tal manera que la capacidad de reacción del enemigo quede reducida al mínimo. Bueno, hay un punto en la vieja calzada de la Mesa, un pasillo entre dos cerros al lado del río Pigüeña, donde el caminante deja de controlar las alturas. Los diplomas antiguos lo llaman lutos. Al parecer, el nombre deriva de los lodos que en gran cantidad colman una olla junto al río. Lodo en latín se dice lutum. Bueno, allí la vía se estrecha y el paisaje se puebla de amenazas entre abismos y cenagales. Y ese fue el sitio que Alfonso escogió. Fue precisamente allí, en el lugar más comprometido, delante y detrás caminos estrechos, sin posibilidad para la maniobra. A un lado, el abismo y la ciénaga, al otro, la cumbre inexpugnable, una encerrona. El mismo ejército victorioso que había arrasado Oviedo se encontraba ahora atrapado en una ratonera. No hubo piedad para los que habían devastado el reino. Una lluvia de flechas, dardos, rocas y jabalinas cayó sobre los sarracenos. Los que trataban de hacer frente a la avalancha morían frente a las espadas cristianas. Los que intentaban huir quedaban atrapados en el lodo o caían despeñados por el precipicio. Todo el botín robado a los cristianos fue a parar a los lodazales, rodando junto a las bestias de carga y los cuerpos inermes de los vencidos. En pocas horas, el ejército triunfal de Abd al-Malik quedó destrozado. El propio general moro, según parece, se dejó allí la vida. Desde un punto de vista estrictamente militar, lo que llama la atención en esta maniobra de Alfonso II, en el paraje de Lutos, es su exactitud. Es decir, atacó en el momento preciso, en el lugar preciso,